Si tú estás pensando en tramitar una pensión alimenticia, te voy a hablar sobre 3 hipotéticos casos en los que se puede encauzar tu propio asunto. Por ejemplo, uno de ellos sería la pensión, por decirlo así, de una manera clásica. La persona a la que pretendes tú demandar cuenta con un trabajo estable y es posible que la deducción se le pueda hacer mediante descuento de nómina. Ese sería el caso, hipotéticamente hablando, en el que tal vez menos complicaciones podrían encontrarse para la resolución del conflicto. Es decir, rápidamente podemos establecer una medida provisional, una pensión provisional que será descontada vía nómina y que tú, al tener una cuenta bancaria, estos alcances económicos se te van a depositar a ti de manera directa sin mayor preocupación. Esta pensión provisional tú la puedes obtener tal vez en 15 días o tal vez en un periodo de un mes, dependiendo también de los procedimientos diferentes que se tengan que hacer ante la empresa. Hay otro caso. El otro caso, digamos, que requiere un mayor proceso de complicación en el sentido de que la persona a la que tú le pretendes demandar el cumplimiento de la obligación alimentaria no tiene una fuente de empleo. Entonces, en este caso, el juez podrá disponer una medida provisional que se habrá de establecer en al menos una cantidad mínima de un salario mínimo. Pero esto trae unas implicaciones o unas complicaciones. ¿Cuáles son estos procesos dilatorios? Por ejemplo, que se le hace saber al demandado que tiene una pensión provisional equivalente, vamos a suponer, a un salario mínimo y que éste deberá de cumplirla. Ahora bien, aunque existe un mandato judicial previniendo a la parte o ordenando a la parte que dé cumplimiento de esto, lo cierto es de que muchas de las veces este cumplimiento no se da. Y para que esto se logre, para que este cumplimiento se pueda conseguir, necesitamos rápidamente terminar el juicio. ¿Para qué? Porque si el deudor alimentario no da cumplimiento a esa medida provisional dictada por el juez, y al existir una sentencia, entonces nosotros podemos incausar este incumplimiento de la obligación alimentaria a través de un proceso penal. Y en este proceso penal, pues si no quiere dar cumplimiento a esa disposición, a esa determinación, a esa sentencia, entonces la consecuencia va a ser pues cárcel. Cárcel que evidentemente la puede evitar mediante el pago de una fianza y mediante el pago de la reparación del daño, que equivaldría a lo que no pagó y fue dictaminado dentro del procedimiento civil en materia de alimentos. Ahora bien, hay un tercer caso. En esta hipótesis podemos decir que la persona no es asalariado o es asalariado, pero cuenta además con otros recursos económicos. Esos recursos económicos pueden ser superiores al salario, pueden ser iguales o pueden ser inferiores. Pero va a ser determinante porque, por ejemplo, si la parte que está demandando el cumplimiento de la obligación alimentaria lleva un estilo de vida que permite tener un gasto, digamos, no ordinario con el salario, es decir, paga colegiaturas en buenos colegios, se compra auto cada 2 años, tiene una casa con un alto valor, tiene a su vez dentro de esa casa contratados servicios como por ejemplo empleados o como por ejemplo un consumo regular alto de tarifa eléctrica que hace que su nivel de gasto familiar aumente considerablemente y que no pueda necesariamente ser solventado con una pensión, con un porcentaje de una pensión provisional establecida en el salario. Entonces hay que buscar un mecanismo diferente en donde no solamente se le busque un porcentaje de salario, sino que se le demande por una cantidad líquida, es decir, una cantidad establecida. Voy a hacer un ejemplo: 5,000 pesos cada 15 días, cada 14 días,
o 10,000 pesos de carácter de forma mensual, 20,000 pesos de forma mensual. Entonces, dependiendo de las causas, de las circunstancias propias de cada cliente, es como se habrá de establecer la estrategia para hacer la demanda de alimentos. En algunos casos, como insisto, en la primera, podrá ser algo no tan complejo, porque vamos a requerir menos elementos de prueba, pero en nosotros habremos de requerir más elementos de prueba que van a aumentar la complejidad del proceso y la duración del litigio. Entonces, atendiendo tu caso personal, yo te invito a que hagas una cita al número de WhatsApp 782-162-8822. Atendemos tu caso personal, la consulta puede ser completamente gratuita y vemos qué estrategia es la que tú requieres para que puedas tener ese cumplimiento de la obligación alimentaria. Hasta luego.